Hola a todos y a todas. El trabajo de integración que he elegido y que os voy a presentar trata sobre el primer campeonato mundial oficial de ajedrez y luego hablaré brevemente sobre el primer campeón mundial y el legado que nos dejó. Para ello, vamos a compartir la pantalla. Bien, el primer campeonato mundial ocurrió en el año 1886 entre Johannes Zukertort y Wilhelm Steinitz. Antes de adentrarnos en este encuentro, hablemos un poco acerca del contexto histórico en el cual tuvo lugar. Estamos en 1886, es decir, en el ocaso del siglo XIX. Tengamos en cuenta que el siglo XIX es el siglo que lo conocemos hoy como el siglo de las dos revoluciones, porque hasta mediados de siglo tuvo lugar la primera revolución industrial, y luego comienza una etapa de mayor profundización y transformación que va a durar hasta los albores de la Primera Guerra Mundial, que se lo conoce como la Segunda Revolución Industrial. Es un periodo de grandes cambios económicos, científicos y tecnológicos, y también de cambios políticos y sociales, donde no solo con la expansión a gran escala del comercio internacional, sino de la expansión de las ideas liberales de una burguesía ya consolidada e instalada. Y donde también hay que destacar el positivismo de Augusto Comte, que si bien es una corriente filosófica que tiene lugar a inicios del siglo XIX y genera un fuerte impacto en el campo científico, cuando hablemos acerca del primer campeón mundial, este va a tratar de aplicar el método científico en el ajedrez a los fines de desentrañar los misterios que éste conlleva. Bien, en este contexto de cambios profundos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo científico y en lo tecnológico, Inglaterra es el epicentro mundial. Y en Londres se desarrolla el torneo por ahí más relevante, más importante, que acapara la atención mundial desde el punto de vista ajedrecístico. Porque ya desde 1851, durante la Expo de 1851 en Londres, que se celebró el primer torneo internacional de ajedrez, a instancias de Stoughton, y que tuvo como vencedor a Adolf Andersen, el genio combinativo alemán, y de la cual data también de ese torneo la inmortal jugada por Andersen contra Kieserowski, en un descanso y de manera amistosa. El torneo de Londres es un torneo que acapara las miradas del mundo ajedrecístico y que reúne a la elite ajedrecística de la época. Hacia inicios de la década del 70 del siglo XIX, comienza a pisar fuerte en el terreno ajedrecístico un ajedrecista austríaco llamado Wilhelm Steinitz, que vence en el Torneo Internacional de Londres en 1872 y en el Internacional de Viena en 1873, y repite la coronación de este último en 1882. Pero en el Torneo Internacional de Londres de 1883, que termina segundo detrás de Johannes Zukertort, discípulo de Andersen. Y el mundo ajedrecístico se pregunta quién es el ajedrecista más fuerte del mundo en ese entonces. También hay que destacar que en ese torneo termina tercero Blackburn y cuarto Chigorin. Y entre estos cuatro van a ser los que van, en cierta manera, a animar los próximos torneos, los próximos matches,
hasta bien entrado, hasta principios del siglo XX. Bien, Steinitz intenta recuperar su reputación mundial y lo desafía a un match a Zuckerberg. Pero no hay acuerdo acerca de la sede, porque en ese entonces Steinitz trabajaba como columnista en el The Field, un periódico londinense, y el director de The Field le baja la columna de Steinitz y se ve obligado a buscar trabajo, y al no conseguirlo, se ve obligado a emigrar a Norteamérica. Y ya instalado en Nueva York, comienza a redactar sus artículos ajedrecísticos y sus comentarios en el The Tribune. Y allá por 1885, junto con la ayuda de algunos amigos, funda su propia revista de ajedrez, que es la de International Chess Magazine, donde publica algunos de sus descubrimientos, algunos de sus principios. Y durante todo ese tiempo, ya pasaron 2 años del Torneo Internacional de Londres, se siguió negociando. Pero, y como bien decían los bromistas de la época, el mayor match de nuestro tiempo requirió, sí, no las negociaciones más grandes, sí las más largas. Recién, tras la muerte de Paul Morphy, el genio norteamericano, se anuncia la organización de un match entre Steinitz y Zuckerberg en Estados Unidos. A 10 partidas ganadas, sin contabilizar las tablas, y en considerar esa competición como el primer encuentro oficial por el título de campeón del mundo. Y ambos contendientes habían acordado que en caso de estar el match 9-9, se consideraría empatado. Se consideraría nulo, porque semejante título no podía dirimirse por una sola partida. Bien, llegó el ansiado encuentro. Y tuvo lugar el 11 de enero de 1886 en el Curtis Academy Hall de la Quinta Avenida de Nueva York, con un premio de $2.000 a cada uno de los contendientes y a un ritmo de juego de 2 horas para las primeras 30 jugadas, y tras un descanso de 2 horas para comer y asearse, 1 hora para las siguientes 15 jugadas. Y se iba a desarrollar en 3 sedes diferentes. 3 partidas semanales, arrancando en Nueva York, hasta que uno obtenga 4 victorias, y luego el match se desplazaría a San Luis y por último a Nueva Orleans, cuna que vio nacer el genial Paul Morphy. Bien, el match arranca de la peor manera para Steinitz. Tras ganar la primera partida, pierde 4 seguidas. El match se desplaza a San Luis, ahí se recupera, ganando sería la 6ª y la 7ª partida. Y en la 8ª aparecen las primeras tablas. Y había cierta tensión en Steinitz y en el ambiente, porque Steinitz no solo jugaba por el título de campeón mundial de ajedrez, sino también jugaba por el triunfo de sus propios principios. Él estaba convencido de que el ajedrez estaba sometido a leyes, de que no podía jugarse sin un plan, que atendiese a las características propias de la posición. Él sostenía que había que atacar si se habían acumulado pequeñas ventajas, como, por ejemplo,
ventajas como el desarrollo de las piezas, mejor desarrollo de piezas, ventajas como poseer una superior estructura de peones, ventajas como la pareja de alfiles, como la mayoría de peones en el flanco de dama. Es más, le daba tan importancia a la estructura y a la disposición de los peones que había estudiado 3 tipos de estructura. Peón aislado, peones doblados y peones colgantes. Esta teoría de Steinitz de la acumulación de pequeñas ventajas y la real significancia que le daba la estructura y disposición de los peones nos acerca a Fieldworth, en cierta manera, al análisis de Fieldworth. Bien, Steinitz gana la 9ª partida y pone el match 4-4. Y luego el match se desplaza a Nueva Orleans y en Nueva Orleans, estando 7-5 a favor de Steinitz, Zukertort en la 17ª partida deja escapar la victoria y en la 18ª termina perdiendo y se desmorona completamente. Y a Steinitz le faltaron 2 victorias más para convertirse en el primer campeón mundial oficial de ajedrez, ganando el match 2,5 a 7,5, con 10 victorias, 5 derrotas y 5 tablas. El triunfo de Steinitz significó el triunfo de una nueva e incipiente escuela, la escuela posicional, y con ello la era moderna del ajedrez, o la era sistemática del ajedrez, como llama Anthony Saidi en su genial libro La batalla de las ideas en ajedrez. Bien, hablemos ahora un poco acerca del primer campeón mundial y el legado que nos dio. Bien, habíamos dicho que se trata de un ajedrecista austríaco, nacido en Praga en el año 1836, un año antes de que el genio norteamericano Paul Morphy. Dato no menor porque la evolución ajedrecística de Steinitz es mucho más lenta. Para el momento en el cual Steinitz da, por así decirlo, sus primeros pasos ajedrecísticos a nivel mundial, Morphy ya había salido campeón norteamericano, ya había hecho una gira por Europa venciendo y barriendo del tablero a los ajedrecistas más fuertes de la época, incluido Adolf Andersen en un match jugado en el Café de la Regence de París, salvo a Stoughton, que no quiso jugar contra él. Y ya se había pegado la vuelta y se había retirado del ajedrez. Steinitz recién estaba dando sus primeros pasos. Él comienza a destacar a partir de la década del 70. Porque en un principio Steinitz jugaba al fiel estilo de la época. Como la mayoría de los jugadores, como todos los jugadores de la época, al estilo romántico. Jugando gambitos, pero tras el torneo de París de 1867 y el de Baden-Baden de 1870, se comienza a replantear su estilo de juego. Él se había dado cuenta de que una defensa requería menor gasto energético que un buen ataque. Y que un buen ataque, los ataques tenían éxito siempre y cuando ya se encontraba una posición debilitada. Y que una buena defensa
una posición sólida era suficiente para repeler un ataque injustificado. Y por lo tanto acuña el concepto de ataque bien fundado, que es aquel ataque que se debe llevar a cabo si se acumulan pequeñas ventajas, a las cuales algunas ya hemos dicho. Por lo tanto, Steinitz era un jugador que jugaba de acuerdo a sus reglas. Para él, antes de atacar, había que construir una posición sólida. Y en caso de el jugador que tiene ventaja posicional, si no ataca, va a perder esa ventaja. En caso de que la posición esté equilibrada, hay que maniobrar, decía Steinitz. Es decir, no hay que atacar, hay que maniobrar. Hay que ir mejorando nuestras piezas hasta que nuestro adversario haga concesiones en su posición, genere debilidades, y luego sí, una vez que obtuvimos la ventaja posicional, ahí realizar nuestro ataque. Bien, era un férreo defensor de los métodos científicos y él consideraba esto como la llave para desentrañar los misterios del ajedrez. Y tenía un talento especial para jugar las posiciones cerradas. Una de sus partidas, tal vez memorables, es la jugada contra Selman en Baltimore en 1885, una defensa francesa que demuestra el estilo de Steinitz, de un juego de maniobreo. Muy distinto a los jugadores de aquella época. Fue y es considerado el padre del ajedrez moderno. Creó así la escuela posicional. Y también hizo un aporte revolucionario a la teoría de las aperturas. Una es conocido el gambito Steinitz, que ocurre en una variante aguda de la apertura vienesa, tras E4, E5, caballo C3, caballo C6, F4, E por F, D4, construyendo un centro fuerte de peones. Otro de los principios de Steinitz. Dama H4 jaque, rey E2, el rey de Steinitz. Él jugando con el rey en el centro. Steinitz consideraba que una sólida posición era suficiente para defender el rey. El rey por sí solo se podía defender. Y de ahí el rey de Steinitz. Y otro aporte medular a la teoría de aperturas es la defensa de Steinitz, que surge tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura Ruy López, D6, defensa Steinitz. Bien. Los principios y los hallazgos ajedrecísticos de Steinitz no son muy comprendidos en la época en la cual él jugaba. Van a demorar un buen tiempo, pero son realmente revolucionarios para la época. Es fundamental la labor didáctica que lleva a cabo el doctor Sigmund Tarrasch, digno sucesor de Steinitz, tratando de darlos a conocer en sus distintas obras, en especial
en su obra capital, por así decirlo, que es El ajedrez moderno, publicada en 1912. Como centro fuerte, casillas débiles, alfil malo, la ventaja de la pareja de alfiles, cómo atacar los peones débiles, cómo desarrollar y hacer duradera la ventaja, entre otros. Bien. Como para ir cerrando, me gustaría dejarle algunas citas extraídas de la obra Mis geniales predecesores de Kasparov, volumen 1 y del volumen 2, en el cual nos hablan acerca de Steinitz, los otros campeones mundiales, para ver lo importante que fue Steinitz, que significó no solamente su legado, hizo que ya los maestros de aquella época no arrollen a sus oponentes al fiel estilo romántico, con una pura imaginación combinativa. Después de Steinitz eso ya no ocurrió más, sino que formó a varios ajedrecistas que vinieron con posterioridad, como el caso Capablanca, como el mismo Lasker, entre otros. Rubinstein, entre otros. Bien, Capablanca dijo, Steinitz fue el primero en establecer los principios básicos de la estrategia general del ajedrez, fue un pionero y uno de los más profundos investigadores de la verdad del juego, que estaba oculto para sus contemporáneos. Fischer, Robert James Fischer, dijo, Steinitz es el llamado padre de la escuela moderna de ajedrez. Antes de él, el rey se consideraba una pieza débil y los jugadores solo trataban de atacar directamente al rey contrario. Steinitz afirmó que el rey era bien capaz de cuidar de sí mismo y que no debía ser atacado hasta que no se dispusiese de una ventaja posicional. Y Garry Kasparov, en su prólogo en el volumen 2 de su obra Mis geniales predecesores, dice, Steinitz llevó a cabo una genuina revolución creando la teoría del juego posicional y situando el juego de aperturas dentro de las directrices más serias y científicas. Bien, esto es todo. Espero que les haya gustado mi presentación. Por último, dejo un trabajo de investigación que considero que los puede adentrar en el mundo del ajedrez, que es que averigüen cuántos campeones mundiales oficiales existieron en la historia del ajedrez, quién es el actual campeón mundial, y de manera optativa para los chicos y chicas, si algún argentino disputó un match por el título de campeón del mundo, y quién fue el primer campeón argentino de ajedrez y quién es el actual campeón argentino de ajedrez. Nada más, con esto me despido. Hasta la próxima.